Claro. Amigos de Radio Victoria o con eso Televisión, a continuación en esta nuestra alianza hemisférica con Benamérica y con la Escuela de Gobernanza Benjamin Franklin, vamos a conversar con Alexis Ramos, exsecretario general de la Universidad Central de Venezuela. En itinerario académico, nosotros estamos, profesor, como ya lo hemos hecho saber a la audiencia, intentando establecer pues una alianza en la que posicionemos temas del momento, haciendo contrastes comparativos de la universidad que tuvimos, de la que hay hoy, de la que debería realmente instrumentarse de ahora en adelante. Y como estamos en la espera de que el sistema político en Venezuela se modifique de alguna manera o cambie plenamente, nosotros debemos ir implementando también y enterando a la audiencia del propósito que nos mueve, cuáles van a ser nuestras formulaciones programáticas, que se sepa pues que nuestros planteamientos han de ser constructivos, justamente dando de alguna manera la contribución para que la Academia Venezolana y particularmente la UCB rescate ese prestigio y esa dinámica formativa que históricamente tuvo y ha tenido, ¿no? Y a este día de hoy aquí está entrando Juan Francisco de nuevo, pero mientras tanto, pues adelántame ya más o menos cómo se ha ido implementando eso, que la audiencia sepa pues en lo que andamos, ¿no? Aló. ¿Aló? Sí, ¿me oíste, no? Sí, te oí. Adelante. Bueno, buenos días. Un saludo cordial para ti, Laren, y tu prestigioso programa. Nosotros, los profesores jubilados de la Universidad Central, estuvimos analizando en el día de ayer toda la situación, la crítica situación surgida a raíz de el desconocimiento de las elecciones por parte del gobierno nacional Exacto. y cómo podríamos contribuir nosotros, de qué manera contribuir a buscar una solución a esta crisis, a esta situación que cada día preocupa a la comunidad internacional y, por supuesto, a muchos sectores de nuestra sociedad, porque estamos en una incertidumbre. Nosotros a estas alturas, habiendo, conociendo los resultados de una elección, eh, por la forma arbitraria como se ha comportado el, el Ejecutivo Nacional, el Gobierno Nacional, eh, y su empeño en insistir que el triunfo los favoreció, sabiendo de que esto no fue así, todavía no tenemos certeza de qué va a ocurrir en el país. Por lo que hemos visto una tendencia nacional a tratar de normalizar la situación y de que se produzca una aceptación de la versión que ellos tienen de resultados. Eh, por supuesto, estamos deseando un pronunciamiento que internacionalmente pudiera conducir a presionar para buscar una realidad a esta situación. Es que después de 25 años de ejercicio del poder del llamado socialismo del siglo XXI, los resultados están a la vista. No puede ser que nosotros seamos una sociedad con un sueldo mínimo de 3 5 dólares. No puede ser que la mayoría de los profesionales y técnicos que dependen de la administración pública nos mantengamos en una situación salarial y de habernos quitado nuestros derechos laborales de todas las contrataciones colectivas, esta situación permanezca, porque, bueno, va a ir creciendo. Efectivamente, en la práctica ha sido el número de familias en estado de indefensión, de falta de servicios públicos. Ayer, por ejemplo, vivimos horas sin electricidad en varias zonas del país.
hasta Caracas fue también suprimido el servicio eléctrico y no podemos continuar en un país que viene arrastrando una situación de crisis en todos los sectores, en el sector salud, en el sector educativo, en el sector económico. Es decir, yo no entiendo cómo los actuales gobernantes se empeñan en mantenerse en el gobierno, en el poder, cuando no están ofreciendo para el venezolano común, para la sociedad venezolana, una mejoría que estamos reclamando a gritos. Estos salarios son insostenibles para el sector universitario, por ejemplo. No es posible que un profesor titular tenga un salario de aproximadamente 120, $150, con que no es salario, sino que es producto de los bonos que como concesión se nos ofrecen periódicamente. Es decir, el salario, ya les dije que está en 134, 140 bolívares, lo cual un poquito más de $10, y no en promedio, digo yo, y, y esta situación es insostenible. Es decir, ¿qué futuro nos espera la sociedad venezolana? Y sobre todo, ¿cuáles van a ser los instrumentos que consultan a la sociedad cuando se cierra el camino electoral? Con esta conducta, prácticamente hay un quiebre de la política en el país. ¿Quién va a constituir de nuevo, a formar, a estimular opciones políticas cuando sabemos que desde el Ejecutivo y de todos los poderes que están subsumidos a él, va a haber una conducta de desconocimiento? Es decir, esta situación es insostenible. Nosotros tenemos que seguir presionando para que se respete la voluntad popular, que permita que el país no entre en una crisis mayor, como parece ser que es el camino en la actualidad. Claro. Un aumento, un desmejoramiento, un empeoramiento de toda la situación, aparte de que, bueno, ya comienzan a hacer sus maletas muchísimos venezolanos que, si no hay salida, van a emigrar. No hay, porque no es posible, acá no es posible un futuro para sus hijos, no es posible un futuro para el desarrollo personal, familiar y social. Entonces, Venezuela, ¿cómo va a quedar? Nos vamos definitivamente a alinear en la conducta que han asumido varios gobernantes de países donde se ha implantado el autoritarismo, la hegemonía, el no respeto de los derechos humanos. Es decir, ¿qué va a pasar con el país? ¿Nos vamos a conformar con ser un país de esta, sumido en estas pésimas condiciones de vida? Sí, y ¿sabes lo que me De alarma, manera que, Alexis? Lo que me alarma, Alexis, es que producto de todo esto, durante todo este tiempo, se ha producido una segregación de los valores fundamentales que el país de alguna manera llegó a tener con esfuerzo. Y la academia contribuyó a ello. Y a través de la academia, el sector privado de la producción creció y se especializó de manera relevante y llegamos a ser ejemplo en América Latina. Entonces, a mí lo que me preocupa es que estamos llegando a países de América Latina donde, de alguna manera, si a los profesionales los ven con ojeriza, no me quiero imaginar al resto de la población que está migrando sin preparación alguna. Entonces, esto va a crear un problema, una crisis humanitaria continental que ya la ha creado, de hecho. Y en el tiempo, pues si no se corrigen estas cosas oportunamente y no se cambia de sistema y la manera de enfocar las soluciones del día a día, o sea, yo creo que Venezuela pues va a ser un país de apátridas, ¿no? Pero apátridas porque prácticamente lo sacaron a todos de allí, todo el mundo va a quedar flotando en el continente de país en claro, país buscando estabilidad y no la va a conseguir, que tampoco lleva las herramientas.
Nosotros lo que queremos justamente aquí en esta plataforma Itinerario Académico es que podamos suplir transitoriamente, mientras la universidad se rescata y retoma su prestigio y sus valores, impartir por aquí, pues por lo menos algunas recomendaciones, dar charlas, hacer contrastes comparativos de la universidad que tuvimos, de lo que fue la central y todas las demás universidades públicas, y que de alguna manera pues dieron contribución importante al desarrollo no solamente interno, sino también dieron contribuciones importantes por intercambio con otras naciones que también valoran a su academia. Entonces yo creo que ahí, Juan, no sé, o sea, cómo persuadir a través de una plataforma como esta nuestra, utilizando justamente a los que tienen la experticia, como son los profesores jubilados de la Universidad Central de Venezuela, animar a los de otras casas de estudio que estén en las mismas condiciones para que invoquen con demostración de sabiduría aquí, o sea, que el patrimonio que se está perdiendo y que se está dejando de lado es el más importante, el profesorado universitario con experiencia de 50 años. ¿Cómo es posible que ese tipo de ciudadanos sean relegados y no se les llama, ni siquiera se les convoca para pedirle opinión sobre lo que está pasando y cómo corregir estos entuertos? Bueno, a Sí. mí me parece que desde la academia, el desafío que tenemos en este momento tiene obligatoriamente que hacer una integración de la problemática interna del mundo de la académica con el problema nacional para aprovechar ese vínculo para discutir nosotros tanto lo nacional como lo académico. Y desde la universidad, desde el sector educación superior, eh, promover la participación de conocedores, de saberes sobre la situación que ha deteriorado a Venezuela como nación, porque en estos momentos no solamente está en riesgo la estabilidad de la universidad, que en efecto lo está, esa universidad que nosotros estamos viendo en estos momentos es una estructura que afortunadamente en Caracas se ha mantenido un poco la estructura física, pero adentro pasan muchas cosas lamentables, porque el ejercicio de la discusión para la generación del conocimiento y compartir el conocimiento, eso está profundamente lesionado. De manera que ese hecho que es fundamental está lesionado como consecuencia de qué? Como consecuencia del problema nacional. Claro, Porque tú no puedes pretender tener en funcionamiento eficiente y de calidad con, con una meritocracia expresándose, porque la meritocracia en la academia es fundamental, porque allí tiene que haber gente conocedora de alta calidad y con estudiantes también con alta disposición a asumir su rol de aprender, de adquirir el conocimiento. Pero con la realidad de hoy es realmente imposible que eso ocurra. Entonces, la universidad está viviendo de una manera latente, está subsistiendo con el esfuerzo de un grupito, pero allí la mayoría de la gente ha tenido que salir a buscar cómo resolver sus cosas y sus necesidades. Está ocurriendo en muchas instituciones que a mí me han reportado en particular situaciones reales de allá del área de Maracay, que los profesores están buscando cómo resolver sus problemas teniendo emprendimientos personales. sí, sí. Entonces, Y, y- eso que en el pasado era algo que nosotros atacábamos, en este momento es algo que es deseable aparentemente para que la gente pueda seguir teniendo vínculos con la universidad. claro, Entonces, nosotros tenemos una verdad profunda y eso para resolverlo tenemos que atarlo a la solución del problema nacional. Estaba claro. oyendo Sí, la sí, intervención de Alexia al respecto y yo creo que a nosotros no nos queda otro camino que insistir en que eso tiene que rescatarse la voluntad soberana del 28 de junio. sí, hay que darle un revolcón a esto. Fíjate, yo estaba observando que más nunca
se hicieron diagnósticos institucionales y ministeriales de por dónde van las cosas, dónde se está fallando, qué hace falta. Tampoco se hacen estadísticas para conocer pues, cuáles son las tendencias. No hay Todo encuestas, eso lo lo eliminaron, eliminaron todo. doctor. Entonces, ahí es donde Todo yo eso, digo, sí, ahí es donde yo digo que aquí Alexis me dice admitir, ya que se le debió cayó la ser que señal, salió por un... estoy Sí, dando a admitir de nuevo. No sé si nos ok. oyó, pero de todos modos, ojalá que entre de nuevo y él acabo de dar a admitir. A ver, porque es que hay problema con la comunicación. Entonces, ese es otro detalle, ¿no? Fíjate tú, el área ingenieril en telecomunicaciones, en vialidad, en electricidad, en acueductos, donde la Universidad Central de Venezuela y otras universidades con sus profesionales hicieron los aportes que se requirieron en un momento dado para poner el país en vías de desarrollo, todo eso se vino a menos. Desde el punto de vista del derecho y la juridicidad, las leyes, o sea, el establecimiento pues, de normas y principios y valores ciudadanos, todo eso se formaba en la universidad y se trasladaba a los entes públicos respectivos o al sector privado. También dejaron de existir. ¿No? Ese vínculo está quebrantado totalmente y yo creo pues, que si no se reactivan estos mecanismos de valoración, de diagnóstico, de estadísticas, de censos oportunos Yo, en yo, cada yo sector, no, pienso, no vamos José a Antonio, que nosotros vamos a tener una etapa en la cual no solamente con el personal de la universidad vamos a poder asumir la responsabilidad de la formación de los nuevos recursos. Sí, Yo creo que ahí hay que estimular una alianza estratégica y ojalá y sea temporal porque lo deseable es que la sí, universidad adquiera las fortalezas internas adecuadas y suficientes para poder asumir su compromiso dentro de la sociedad, ¿no? claro. Pero Vamos, vamos, transitoriamente, al vamos, menos, Pero, vamos a aprovechar que Alexis se reincorporó, que se le había caído la bueno, señal. sí, yo tuve una caída de la señal. Yo creo que eh, eh, aquí hay demasiadas manifestaciones diarias de parte de académicos y de otros representantes de los sectores económicos que están repitiendo todo lo que nosotros acá hemos venido ratificando en cuanto al resultado de una gestión de 20, va a cumplir 26 años del llamado socialismo del siglo XXI, donde un grupo, una élite, se ocupa prácticamente varias carteras ministeriales. Cuando uno ve ese grupo dirigente del PSV, cada uno de ellos ha ejercido por lo menos 3 o 4, hay hasta 5 ministerios. Por ejemplo, Lado ha ejercido el Ministerio de Relaciones Interiores ya en varias oportunidades y cada uno de ellos. Y el resultado de esa gobernabilidad, si se puede llamar así, es el que todos conocemos. Y eso es ratificado en artículos de opinión acá en el país por parte de los profesores, por parte de dirigentes sociales, por parte de religiosos. Los religiosos, el padre Ugalde permanentemente está escribiendo sobre el desastre, que es necesario cambiar, que es necesario llamar a este grupo dirigente a que reflexione la conveniencia de rumbo, de timón, porque el país, bueno, está en las condiciones en las que está. Ya no se, ya un colapso prácticamente global. Y desde el punto de vista político, se están cerrando ahora con esta actitud de no, de desconocer la voluntad popular, se están cerrando también las vías políticas. Entonces, ¿cómo lograr? El problema nuestro en este momento es cómo lograr, mediante qué mecanismos internacionales y nacionales, podamos conseguir un mecanismo que haga reflexionar a esa cúpula vigente en la necesidad de buscarle una salida a esta grave crisis nacional que estamos Pero padeciendo. Alexis, Porque también se perdió la ponderación, el equilibrio, la racionalidad. todo, Los políticos todo, no quieren razonar, no quieren debatir, no quieren discutir, sino imponer puntos de vista a capricho y según se los dicta una ideología.
Y eso es lo que justamente ha perturbado el entendimiento entre los ciudadanos de los distintos sectores, públicos y privados. Porque no puede ser que en una Claro, sociedad donde los temas son pero diversos y las soluciones tienen que ser también muy acertadas, o sea, no haya comunión de propósitos ni conversaciones al respecto. Todo es impuesto. Y ese es el gran problema que tenemos. claro, pero el efecto de esa política y del proselitismo del gobierno quedó demostrado que aún así es ineficiente. La crisis es de tal magnitud que no fue posible que el gobierno, con todo lo que hizo durante el proceso de elección, inhabilitando personas, eh, no permitió una contienda realmente de oportunidades para la oposición. Todos recordamos la cantidad de maniobras, de limitaciones, y aún así el gobierno no ganó en ningún lugar del país. O sea que con todo lo que puede haber hecho de políticas populistas, de oportunismo, el pueblo venezolano se resiste a ser gobernado por quienes pretenden hoy continuar Habiéndolo destruido, en habiéndolo posición de destruido. gobierno. Exacto. Claro. Entonces es lo que no se puede permitir. Esa es la coyuntura que nosotros tenemos que resolver, salvo que este, bueno, se impongan como lo han tratado de hacer a través de represión, a través de limitar al máximo las libertades públicas, las La libertades crítica que no la personales, aceptan. etcétera, etcétera. O sea, eso es lo que no puede continuar y eso es lo que nosotros estamos intentando darle a conocer al mundo de que es necesario que nos ayuden a buscar una solución y por supuesto hay que reconocer que ya varios parlamentos, varios jefes de Estado, etcétera, etcétera, lo han entendido perfectamente bien, pero parece que eso no es suficiente. Entonces, hay que seguir insistiendo en crear un mecanismo, reunir todas estas opciones, esta solidaridad que ha aparecido de rechazo a los sistemas que pretenden ser hegemónicos y autoritarios y desconocer la voluntad popular. Claro. Hay que buscar un mecanismo que permita que se entienda que Venezuela necesita una salida y una solución. Sí, Por supuesto, el punto, nosotros, Alexis, el punto que me preocupa es que yo no sé por qué no se termina de entender que el esfuerzo que se hizo en Venezuela, si es que se hizo, o sea, a través de grandes inversiones, endeudamiento sorprendente del país, y esos recursos no llegaron a ningún buen destino. ¿Y cómo es posible que haya países a los que les debemos 180.000 millones, qué sé yo cuánto, como China, y estén pensando que los mismos a quienes se los dieron y los despilfarraron son la solución para cobrar? Yo creo que ellos tienen que estar conscientes que la manera de recuperar esos créditos que dieron es a través de la reinstitucionalización del país por otra vía, y que se ponga productivo y pueda cumplir con los compromisos de las deudas. Pero tampoco lo entienden y entonces siguen apoyando a aquel a quien le dieron los recursos y los despilfarró. Entonces yo no sé si, Allí, bueno, dime Juan. pero no, yo voy a decir simplemente que los chinos se dieron cuenta de que cualquier inversión acá no iba a ser exitosa porque el problema de la corrupción es muy grande. Entonces optaron por no dar más crédito. Pero desde el punto de vista político, geopolítico, ellos están defendiendo a estos regímenes que le ayudan a su lucha antioccidental. Sí, pero ¿sabes Eso qué es me preocupa, evidente. Alexis? Me preocupa que ayer estaba leyendo que van a instaurar en los ministerios de la economía a equipos chinos a darle enseñanza de administración pública a los funcionarios. Yo creo que, por el contrario, a mí me da la impresión de lo que van allí es a diseñar políticas que sean inmediatistas para ellos poder cobrar, pero yo no creo que eso nos garantice que vamos a tener un plantel de empleados públicos mejor dotados de conocimiento que los que les puede entregar la propia universidades nacionales. Claro, Que es claro. que lo Bueno, harían con conocimiento de causa del país de arriba ya abajo, ¿no? mencionamos, ya mencionamos la iniciativa de crear una universidad
de las de la ciencias. ciencia, con puros profesores provenientes de China, Irán, Unión Soviética, perdón, de Rusia, etcétera, etcétera. O sea que esa es la línea. Y por supuesto estos países a los cuales le debemos dinero tienen que involucrarse en toda iniciativa que les permita a ellos recuperar Recuperar, y sacar exactamente. provecho, por No sé supuesto. cómo lo ves, ¿Sí? Juan. Bueno, todo eso es un proceso que lo que va a aumentar es la dependencia del país, de Venezuela, de la propuesta chino-soviética. Y yo creo que eso es un gran error, inclusive para la ideología que pueden estar acompañando los chinos y los rusos, porque están defendiendo un modelo que es totalmente un fracaso. Exacto. Y eso yo no sé a qué otra sociedad van a venderle la posibilidad de llegar al poder con los ejemplos de Venezuela, de Nicaragua, de Cuba. Eso no tiene futuro de ningún tipo. Y nosotros lo que tenemos que seguir insistiendo es en profundizar políticamente en que eso no es ningún modelo a defender en ningún contexto. Y creo que ahí más bien destacar la posición de un Boric en Chile, que ha sido sumamente claro y adversando la posición y los desastres que están ocurriendo en Venezuela, que debe ser igual para la interpretación para lo de Cuba y para lo de Nicaragua. Entonces, nosotros tenemos que adversar esa propuesta por fracasada, e inclusive por exponerlos a una situación de No, mayor una riesgo, crisis no solo humanitaria bestial. que sigue Exacto. profundizándose la crisis humanitaria y desde el punto de vista político, eh, prácticamente la disolución de la posibilidad de la democracia como sistema de gobierno. ¿Con qué cara se le puede presentar uno a la gente más adelante a pedirle que vote para un candidato a gobernador, alcalde o a una asamblea nacional con el resultado que hemos estado teniendo en estos momentos el 28 de julio? ¿Con qué cara le podemos pedir a nosotros a la gente, mira, hay que votar otra vez? Entonces, eso es una situación que va a comprometer la estabilidad Claro. del Estado venezolano, porque nosotros, ese Estado que es democrático, depende de la expresión a través del voto para darle un soporte político a, al compromiso y al pacto social que hay entre gobierno o los gobernantes con la población. ¿No? Y es que hay que tomar en cuenta que con la visión que se tiene en el mundo hoy y cómo se ha estado debatiendo el tema de Venezuela, yo creo que es inaceptable que haya una nueva elección con 1 millón, 2 millones menos de venezolanos a quienes tampoco se les va a permitir a votar, porque entonces se atornillarían más con su proselitismo de comprar conciencia y de amenazas, y entonces no hay forma de sacarlos Entonces, nunca. y El con un momento es consejo, este, un CNE con esas características. por eso. Eso lo primero que hay que hacer es votar de una vez al amoroso. Han debido de expulsarlo, por lo menos expulsarlo como hacen en el mundo militar, degradándolo por todos lados, ¿no? Y que Sí. debería ir más bien hasta los calabozos, porque el daño que le ha hecho ese señor a- al sagrado proceso de la votación es una cosa sumamente sensible. ¿Cómo es Claro. posible que alguien desde la alta posición haya promovido, compartido, estimulado o participado dentro de esa tramoya para, para no clarificar y decirle la verdad a la gente? Es una irresponsabilidad gravísima. No, y los otros poderes también, Juan, que de todos modos han Pero convalidado claro, el proceder y que Sí, pero lo que me preocupa es que en en América este caso, Latina, me- bueno, porque son unos cretinos adicionales que lo que sí, hacen es apoyar la falta de responsabilidad que hubo en el Consejo Nacional Electoral, que es el poder que tiene la atribución constitucional de actuar en la materia que estamos conversando. por eso, y ese ejemplo es preocupante porque si América bueno, Latina toda empieza a adoptar la misma actitud, que el gobernante que llega se quiera quedar y manipula de la misma manera que se está manipulando en Venezuela las instancias institucionales, al final vamos a tener a América Latina plagada de dictaduras de ese corte, ¿no? claro. Alex, Bueno, para cerrar, que nos no, quedan 5 minutos, Alex. volvemos al inicio. Esto no es una conducta personal
Es una política de un grupo dirigente que está en la cúpula, es una política y así tenemos que asumirlo. Eh, Hay que buscar, yo insisto, hay que buscar una manera más eficiente de la que hasta ahora se ha puesto en práctica para ver cómo se logra cambiar este panorama que hemos mencionado acá, este panorama sin futuro, que nos puede llevar al colapso, que nos puede llevar a la mayor crisis migratoria sin precedentes en la historia moderna. ¿Sí? No hay salida manteniéndose los actuales gobernantes en el poder porque han demostrado durante 26 años que no son capaces de encontrar vías que permitan que la sociedad venezolana tenga un futuro en todos los aspectos. Y por eso que Cada día uno nosotros ve más. nosotros en esta plataforma, ¿vale? Si yo quiero recalcar eso, le hemos puesto de manifiesto que intentamos lo menos posible darle tribuna a los políticos que ya conocemos cuáles son sus accionarios, ¿no? Accionan pues Claro, plegándose o no plegándose, a conveniencia o no conveniencia, por negocios o por componendas. Y yo creo que aquí lo que tenemos que traer son justamente a la gente que tiene sabiduría, que tiene experticia en las distintas disciplinas del saber, en el área del derecho, en el área de economía, en el área de la ciencia veterinaria, en el área de las ciencias sociales, en el área de la sociología, en el área de la medicina. O sea, hablar de esos temas, de cómo perdimos lo que alcanzamos, sabiendo y estando conscientes que fueron las universidades las que catapultaron esas disciplinas y esas profesiones para hacer al país crecer en un periodo de 42 años, que son los únicos 42 años de democracia que el país ha tenido. Decía, a ver, vamos, este gobierno nunca nació democrático ni ha sido democrático. Yo sí, siempre cuento como auténticamente democracia esos 42 años con todos sus defectos y se lograron objetivos importantísimos que pusieron al país en vía de desarrollo y con reconocimiento mundial en industrias como la petrolera, la siderúrgica, inclusive las políticas del campo que se implementaron de manera profesional y tecnológica en Venezuela empezaron a ser imitadas en otros países después de la José, reforma agraria. yo digo que eso es correcto y en la práctica uno ve que muchísima gente lo está haciendo y nosotros nos hemos propuesto a través de este programa estimular eso. Pero el problema del desconocimiento a la voluntad popular, esa coyuntura es tan importante que, bueno, las Naciones Unidas acaba de hacer una reunión y nada más y nada menos que el presidente de los Estados Unidos en su discurso incluyó el problema de Venezuela. Sí, exacto. Es grave, o sea que es imposible no discutir, no referirse a esta gravísima situación que tiene un periodo ahora fijo, porque el 10 de enero tomaría posesión quien va a ser el presidente de los próximos 6 años. Exacto. Entonces no es cualquier cosa y no tenemos mucho tiempo para eso. No tenemos mucho Nosotros tiempo. aspiramos que encontremos alguna salida. Lo que no puede ocurrir aquí es que unas autoridades ilegítimas aparezcan juramentándose y legitimándose el 10 de enero y que las cosas pudieran perpetuarse de esa manera. Eso es lo que y es inevitable referirse en prácticamente todos los ambientes. Lo que se discute es sobre qué Sí. salida podemos encontrar. El hecho de que estemos siendo mal vistos en tantas instancias en simultáneo, como las Naciones Unidas, como la Unión Europea, como el Parlamento de muchos países, tanto de diputados como de senadores y otros entes, o sea, es el hecho de que estemos siendo mal vistos en todas estas instancias. En este momento, yo creo que es la oportunidad para que los ciudadanos recapacitemos y empujemos más la carreta a favor de la democracia y las luchas que nos Claro. corresponda Es librar de aquí a necesario, enero. es necesario que la institucionalidad del país, que aún todavía tiene algunas posibilidades de actuar con autonomía, se exprese, se exprese, porque esto no es nada más un problema de María Corina y del Mundo González No, y de la plataforma. La institucionalidad, las universidades, los gremios,
los sindicatos que aún todavía puedan tener algo, Sí, tienen que salir a señalarlo, a expresarlo. Toda esa toda esa estructura tiene que acompañar el proceso del reclamo, de la exigencia. Nosotros tenemos que exigirle a quienes pretenden tener esa responsabilidad del Consejo Nacional Electoral, Tribunal Supremo, Ejecutivo, Legislativo. Toda esa gente tiene que cumplir con los preceptos constitucionales, con el pacto social. Esa exigencia no se está haciendo adecuadamente, con fuerza. Se le ha dejado la mayor cantidad de responsabilidad en eso a María Corina Machado, quien no le podemos exigir más a María Corina. no, pero de todos modos, Juan, la sociedad civil como tal fue la que le correspondió a ella y esa sociedad civil todavía está motivada. Yo creo que el 28 La pasado mañana, población, la sí, la población, población la civil, exacto, población, la la sociedad población, pero civil. las estructuras Ok, que pero de todos esas modos, tienen que pronunciarse. sí, Juan, pero de todos modos, el pasado mañana se está convocando una movilización que tiene que ser de la misma envergadura que se mostró durante la campaña a nivel nacional e internacional. Y yo creo que es una oportunidad para que quienes a lo externo nos están apoyando hoy día entiendan que allí hay fibra democrática plena y que hay que José terminar de Antonio, pero respaldarla como esa corresponde. ha sido la fortaleza que nos ha No, llevado hasta este punto. Eh, Pero este punto tiene que ser reforzado con otras bueno, propuestas, otras presiones, esas presiones bueno, Juan, que son necesarias. Nos quedan dos de, de, minutos, nos quedan dos de- minutos. Vamos a alentarla por aquí. bueno, no, yo quiero decir que esta sociedad no está un poco tomando en cuenta la observación de Juan, que es correcta, pero aquí hay todos los días pronunciamientos, Juan. Sí, Juan, Pero es sí una lo hay. sociedad desmembrada, acosada por la represión y eso produce sus efectos. Pero Bueno, bueno, ya, ya, acaba de circular un documento firmado por muchísimos intelectuales y representantes de diferentes sectores denunciando toda la situación. La iglesia lo ha hecho también. Quizá falta, sí. como dice Juan, una coordinación, pero eso no es Bueno, fácil pero vamos a implementar. no vamos a no Ah, quedarnos aquí guindados porque de repente se nos apaga el programa, pero vamos a comprometernos a que aquí, en esta plataforma, vamos a seguir tocando esos temas y alentando esos propósitos. ¿Ok? por supuesto, Les por agradezco supuesto. mucho que hayan estado el día de hoy y bueno, ya podemos empezar a delinear los programas como lo hemos planteado en esta alianza. Así que Juan y junto a Alexis, pues diseñen quiénes son los voceros que van a comprometerse a estar semana a semana, día a día, si es necesario, imponiendo Correcto. estos puntos de vista. ¿Ok? Un Gracias Muy por placer, su bien, muy tiempo. bien. un Un placer. gran abrazo. Un abrazo. Saludos. Hasta luego.